Bienvenidos a WinPips, el canal donde te ayudamos a mejorar tu trading. Hoy vamos a hablar de noticias que afectan al mercado Forex. Existe un vídeo en el canal acerca de las noticias fundamentales en Forex, en el que explico cuál es su impacto y una manera de abordar el mercado cuando estas noticias se publican. En este vídeo vamos a profundizar y ampliar lo que ya vimos en ese vídeo anterior que te recomiendo que veas. Las noticias o fundamentales en Forex son datos económicos que cuando se publican causan cierto impacto en el mercado. No todas las noticias causan el mismo impacto. Particularmente, para operar Forex, las noticias en las que nos vamos a fijar son las de alto impacto. Estas noticias se pueden consultar en lo que conocemos como el calendario económico. Hay varias páginas de calendarios económicos donde te indican el horario de la noticia y una vez que se publica la noticia, el dato concreto de dicha noticia. Ahora, ¿por qué es importante conocer la fecha y la hora de publicación de las noticias? Las noticias, sobre todo las de alto impacto, suelen provocar movimientos fuertes en el mercado, movimientos a veces muy repentinos, razón por la cual debemos saber el momento exacto en el que estos movimientos pueden producirse debido a estas noticias y en la medida de lo posible evitar abrir una operación e incluso estar dentro de una operación en ese momento. Y ahora vamos a explicar por qué. En primer lugar, decir que no todas las noticias de alto impacto generan estos movimientos tan violentos o no suelen generarlos. Ya sabemos que en el mercado puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Pero hay ciertas noticias concretas que son las que causan los mayores movimientos. Concretamente nos vamos a centrar en las noticias que afectan al dólar y que afectan al euro, por ser estas dos de las monedas más importantes. Las principales noticias que tenemos que tener en cuenta si operamos pares que contengan el euro o el dólar son, en primer lugar, lo que se conoce como nóminas no agrícolas. Puedes verla abreviada como NFP y básicamente es el dato de empleo de Estados Unidos. Este dato se suele publicar el primer viernes de cada mes. Esta, por ejemplo, es una de las noticias que más impacto causa y más potenciales movimientos fuertes puede dar cuando se publica en las divisas que tienen que ver con el dólar. No quiere decir esto que siempre que salga la noticia va a haber un movimiento fuerte. Puede haber semanas en las que ese movimiento no tenga tanto impacto. La siguiente noticia que hay que tener en cuenta es el dato del IPC. Puedes ver las siglas también en inglés CPI en algún calendario y este dato también se considera bastante importante. Es un dato también mensual y cuando se publica también suele generar movimientos importantes. La siguiente noticia sería la publicación de los informes o las minutas de la FOMC, que es el Comité de Política Monetaria de Estados Unidos. Estas actas se suelen publicar cada 6 semanas y, como decimos, como todas estas noticias que estamos nombrando, hay que estar pendiente el día y la hora de su publicación. La siguiente noticia sería tipos de interés, el dato de tipos de interés, tanto del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal, que afectan al euro y afectan al dólar. Y por último también habría que estar pendiente de los discursos que se puedan producir por parte del presidente de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Estos discursos pueden ser en cualquier momento, normalmente se anuncian un tiempo antes y estarán plasmados en el calendario económico. Estas son las principales noticias que tenemos que tener controladas si operamos divisas que tengan el euro o que tengan el dólar. ¿Cuáles son los peligros de operar o de estar dentro de una operación cuando se producen estas noticias? El hecho de que salga un dato y provoque un movimiento fuerte en el mercado normalmente hace que el spread o la horquilla de precio, si no sabes lo que es, te remito
al vídeo que hice acerca de qué es el spread, pero básicamente es la diferencia entre venta y compra, y si tú vas a abrir una operación en ese momento, digamos que el precio que se te va a ofrecer va a ser peor precio que cuando hay un spread normal. Por ejemplo, cuando tú vas a hacer una compra, esa compra no se efectúa en el precio que tú seleccionas, sino un poco por encima. Esa sería la horquilla de spread y obviamente antes de salir, segundos antes de estas noticias, ese spread aumenta bastante. Por lo tanto, no es buena idea entrar al mercado en ese momento. Por supuesto, tampoco es buena idea tener una operación abierta con un stop ajustado, porque esa ampliación de spread va a hacer que probablemente el precio toque tu stop loss. Y algo que va a suceder seguro es el deslizamiento, que es otro factor que también explico en el vídeo que te he comentado del spread. Básicamente es que cuando una orden se abre o se cierra, no lo hace en el precio actual, sino lo hace por encima o por debajo. ¿Qué provoca este deslizamiento? Provoca que si tú, por ejemplo, tienes una operación en break-even, imagínate que tienes una operación en break-even y en ese momento sale una noticia de estas que hemos comentado potente. Puede ser que el precio se mueva violentamente y que en lugar de cerrarte la operación en break-even, porque el precio toque el stop, la operación te resulte en pérdida por el hecho que hemos comentado del deslizamiento. Es decir, el precio lleva tanta fuerza, es un movimiento tan rápido, que al mercado no le da tiempo a activar tu orden de stop en el punto en el que la tienes puesta y se activa más abajo o más arriba, causando una diferencia y provocándote una pérdida en lugar de un break-even. Por supuesto, si tú tienes, por ejemplo, un stop loss de 20 pips, no te va a cerrar en 20 pips el negativo, lo más probable es que te cierre en mayor cantidad de pips, causándote mayor pérdida. Por supuesto, esto también ocurre con las ganancias. Si tú tienes un take profit situado y tienes la fortuna de que la noticia toca tu take profit, si ese movimiento es lo suficientemente fuerte, va a hacer que el take profit sea mayor que el que tienes proyectado. Bueno, ¿y durante cuánto tiempo hay que dejar pasar la noticia? ¿Cuánto tiempo dura esta volatilidad y este alto spread cuando sale la noticia? No existe un tiempo exacto, puede haber bastante volatilidad incluso unos minutos después de que salga la noticia, pero aproximadamente podríamos decir que los primeros 15 minutos son los más críticos y después el mercado, aunque puede seguir haciendo movimientos fuertes, ya no van a ser tan violentos o no van a ser tan rápidos. Pero como digo, puede pasar cualquier cosa. El momento de noticias es un momento delicado, así que hay que estar observando y no existen reglas fijas en este sentido. Entonces, teniendo esto en cuenta, sabiendo esto, ¿qué habría que hacer cuando va a salir una noticia? ¿O cómo lo hago yo personalmente? Bueno, para empezar, por las razones que he comentado, es preferible, si se tiene una operación en positivo que no ha avanzado mucho y la tenemos en break-even, es preferible cerrar. Porque si el precio se mueve en contra, probablemente no te va a sacar en break-even, sino que te va a sacar en pérdida. Por supuesto, si hay una operación en negativo, cerrarla porque la pérdida puede ser mucho mayor cuando salga la noticia. Y si tenemos una operación en positivo, ¿qué hacemos? Aquí depende de la distancia que tenga recorrida la operación. Si es una operación de scalping de 20 pips, pues lo recomendable es cerrarla. Pero si es una operación de swing trading que lleva 300 pips en positivo, pues merece la pena dejar que ocurra la noticia, aún sabiendo que esa ganancia se puede ver muy mermada si el precio va en contra. Pero ya es mucho menos probable que toque el stop o que toque el break-even, porque los movimientos no suelen ser tan fuertes. Estamos hablando que en promedio, por ejemplo, para el euro dólar, una noticia de estas puede causar un movimiento de 80 pips, 80, 100 pips como mucho. Puede ser más, puede ser menos, pero ese sería el promedio. Entonces, es importante siempre, antes de operar o incluso para planificar el propio día de trading, saber qué noticias va a haber ese día para saber si merece la pena entrar al mercado, si hay tiempo de sobra antes de la noticia,
para hacer una operación o no. Hay días que hay muchas operaciones seguidas y ni siquiera merece la pena operar, porque el mercado se la va a pasar oscilando y tampoco queremos eso. Y como última recomendación, existen varias páginas donde puedes consultar los calendarios económicos, pero no todas las páginas le dan la misma importancia a todas las noticias. En estas que hemos nombrado, generalmente en todos los calendarios va a poner que la importancia es alta, pero hay algunas noticias, algunos discursos, algunos eventos que algunas páginas consideran de alto impacto y otras ni siquiera tienen en cuenta. Por lo tanto, yo te recomiendo que compruebes o consultes varias páginas de noticias para que no se te escape ninguna y para que si alguna lo considera de alto impacto, al menos que lo tengas en cuenta. ¿Cuáles son páginas que puedes ver? Por ejemplo, puedes consultar el calendario de la página FX Street, el de Forex Factory, el de Investing y MyFXBook. Esos son principalmente los calendarios que yo consulto. Como digo, algunos de ellos tienen ciertas noticias que otros no, y algunos asignan mayor importancia a algunas noticias que otras. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya resultado de utilidad y nos vemos en el próximo. Un saludo y muchos pips.